Vamos a poder transmitir en vivo y en directo para el mundo entero, para todo el planeta Tierra, a través de nuestra página www.elbuzon.mx. Se va a transmitir en vivo esta charla con la socióloga María José Rodríguez, que va a ser nuestra invitada de hoy. Y bueno, vamos a recibirla con un fuerte aplauso porque ya está con nosotros María José Rodríguez. Nomás déjenme recordarles que la página, bienvenida María José, qué gusto tenerte aquí. Puedes tomar asiento si gustas agüita. María José va a estar el lunes también en la Casa LAM y es un honor tenerla con nosotros aquí, Muchas gracias a todos. María José va a hablar sobre esas cosas tan feas que están sucediendo, bueno, la militarización del país, la inseguridad. Hay unos documentos por ahí. Ella nos va a dar la charla y van a ver lo que ocurre. Muchas cosas ya las sabemos, pero otras son nuevas para nosotros. Y bueno, más tarde les voy a informar quiénes van a ser los invitados mañana en nuestros 3 círculos de reflexión y análisis de mañana domingo. Más al rato les digo quiénes van a ser los invitados. Tú dime, María José, si ya estás lista o con calma seguimos hablando. Bueno, los invito el martes al cine debate que tenemos en La Moderna a las 6 de la tarde, ¿sí? A las 6 de la tarde tenemos un cine debate. Los martes, bueno, un martes y otro no, cada 15 días, y nos toca este martes a las 6 de... No se lo pierdan, corran la voz. Ya no hablo tanto, María José, bienvenida. Danos más datos, solamente sabemos que eres socióloga y lo que tú quieras decirnos de ti. Y va a estar en la Casa LAM con un buen tema el lunes a las 7. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, el día de hoy de lo que les quería platicar es de este asunto de dónde se inscribe la estrategia de militarización en el caso mexicano, ¿no? Y a veces pensamos que es como un asunto netamente del país o de la relación de México con Estados Unidos. Lo que quiero platicarles un poco el día de hoy es cómo el cuadro es un poco más complejo y cómo tiene que ver con una cuestión que se llama el proyecto de seguridad hemisférica de Estados Unidos hacia América Latina, no solamente hacia México. Me voy a centrar un poquito más en el asunto de esta estrategia de Estados Unidos hacia América Latina. Voy a cerrar un poco contándoles algunas cosas concretas de la situación mexicana y a lo mejor otro día hay oportunidad de extenderse mucho más sobre cosas muy específicas del caso mexicano. Quiero empezar señalando como algunas cosas generales, pero que sí quiero plantear desde un inicio. La primera es que este proceso de militarización del país es el resultado de que confluyen 2 factores. Uno, que les voy a platicar, de la política de defensa hemisférica de Estados Unidos hacia América Latina. Otro, la tendencia a la militarización que tiene el propio sistema de dominación neoliberal. O sea, parte de lo que estamos viendo y a lo que estamos asistiendo no es un parche que se pone en el camino. Es parte de las propias formas con las que está concebida una estructura de poder que es altísimamente concentradora de la riqueza. Les digo, si hay otra oportunidad un día podemos adentrarnos en eso, ¿no? En cuáles son los niveles de concentración de la riqueza
generados en este país durante los últimos 30 años y de veras son una cosa inusitada. Y entonces, ¿cómo al nivel de concentración económica corresponde un altísimo nivel de concentración política? ¿No? Eso que ustedes conocieron muy bien de por qué había un fraude, ¿no? O por qué hubo que hacer un fraude en 2006, pero cómo eso además requiere necesariamente, cuando no se está dispuesto a mediar o a negociar cuotas mínimas, cómo necesariamente eso requiere la intervención de los aparatos de fuerza militar, ¿no? Por eso les digo, es como una pieza que está desde el inicio, no es una pieza que aparece en el camino, ¿no? O sea, lo que ocurre es que a medida que el potencial de concentración es mayor y un cierto potencial de descontento también es mayor, entonces empezamos a tener parte de lo que ya todos conocemos. Otra cosa que les quiero señalar y que a mí me parece muy importante, siempre pensamos que, bueno, la relación México-Estados Unidos siempre ha estado ahí, ¿no? Pues al cabo siempre se compartió frontera, unas veces más acá, otras veces más allá, ¿no? Cuando se quedaron con la mitad norte del país. Pero resulta que lo que les quiero plantear es que la situación de Estados Unidos en este momento no es ni tiene comparación con ningún momento anterior de la historia del siglo XX. O sea, Estados Unidos no es el Estados Unidos de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El que tenía cierto liderazgo económico y político y militar en el mundo, ¿no? La gran potencia económica, ¿no? Del crecimiento del momento, no. Si uno revisa la situación mexicana, que es algo que también les quiero plantear un poquito en el relato, resulta que la condición de crisis económica como crisis estructural, ¿eh? No como crisis de un periodo de tantito, no, sino como una crisis que afecta las propias posibilidades de que Estados Unidos se mantenga en la competencia con otros que son los europeos, con otros que son los asiáticos, chinos, japoneses, con otros que son, por ejemplo, la India, que es una de las potencias que empieza, ¿no?, a emerger y que tiene peso propio. O sea, este es un juego, si quieren, a escala mundial, ¿no? Es un juego entre grandes. Y sus condiciones de vulnerabilidad son las más intensas que ha tenido en todo momento. Es además el país central de los países centrales más dependiente de energéticos, en un contexto donde este capitalismo es un gran consumidor, ¿no?, de energéticos para todo, petróleo, gas, eso que ya sabemos. Pues curiosamente vivimos pegados a eso. Entonces, esa es una condición de veras que no existía antes. O sea, ahorita la disputa por territorios y recursos es una disputa central. O sea, nunca jamás tuvo la importancia, ¿no?, que tiene en este momento. Y lo que se está jugando ahí, bueno, indica muchas cosas. El otro asunto tiene que ver también con que pensamos a veces que esta escalada de militarización o de intervencionismo de Estados Unidos en América Latina es algo que se dispara a partir de 2001, ¿no?, y del evento de las Torres Gemelas. Bueno, un poco lo que yo les quiero plantear es que más bien estamos ante un ciclo conservador para América Latina, pero también en esta política de Estados Unidos hacia el mundo, que es un gran ciclo que viene de los 70 hasta ahorita, que se inaugura mucho más claramente en eso que conocemos como los golpes, ¿no?, los golpes militares, las dictaduras del Cono Sur, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, ¿no?, etcétera, que para el caso mexicano, si quieren, tiene un evento clave, ¿no?, que es 68, esa fue un sello de qué es lo que se iba a parar de ahí en adelante. Entonces, este no es un ciclo nuevo, lo que pasa es que el ciclo tiene picos, ¿no?, tiene altas, bajas, mayores niveles de intensidad, a veces menores, pero es parte de lo mismo. Y la otra que también les quiero plantear desde un inicio es que estamos ante muy pocas cosas realmente nuevas. Pensamos que este asunto de la seguridad democrática, la seguridad preventiva, ¿no?, que también es como algo muy nuevo que viene del momento de 2001 y las torres. Y fíjense que no, o sea, es algo tan viejo que viene de los 80 y de los documentos de seguridad estadounidenses, y ellos lo escriben, ¿eh? O sea, si quieren, el escándalo de Wikileaks es que es como correspondencia más privada, donde aparece el chisme de quién le cae bien a quién le cae mal, pero hay muchas cosas que llevan hace mucho tiempo escribiendo en documentos públicos. El asunto es si los leemos o a veces no lo hacemos, ¿no?
Y esto sí tiene un nivel, si quieren, de escándalo extra. Pero bueno, esas son como cuestiones que les quiero plantear. Y una última cosa, como para poder entrar en situación que les quiero plantear, es que algo que sí me parece que es muy nuevo y que nos va a llevar a una situación bastante preocupante que habría que revisar, es que sí estamos ante un proceso de institucionalización de las estructuras de seguridad y defensa como nunca antes. O sea, este asunto de intercambiar información, esto que aparece acá, ¿no? Una buena parte de cosas que hay estarían dentro del marco legal a partir de la firma de la ASPAN y del Plan México, no son ilegales. Porque hay acuerdos explícitos. Por ejemplo, hay acuerdos explícitos de seguridad entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos antes de la firma del Plan México para hacerse cargo de lo que se llaman las fronteras inteligentes, sobre todo la frontera norte y una parte de la frontera con Guatemala, donde esa famosa barda, ¿no?, que nos parece un escándalo, ha sido construida en parte con presupuesto público del gobierno de México, a partir de un acuerdo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estamos como... Nos escandaliza que hace un par de semanas Proceso publicara el edificio, ¿no? La información del edificio de Reforma que concentra información de seguridad, inteligencia. Sí, pero es que una parte de esas cosas de verdad están en los acuerdos de seguridad, porque lo que se lleva proponiendo desde la firma del NAFTA, ¿no?, del acuerdo de libre comercio, es que el acuerdo no solamente sea comercial, es que implica un acuerdo político y un acuerdo de seguridad y por tanto de intercambios de información de inteligencia, programas de formación de militares, articulación de las estructuras de justicia, seguridad y defensa. Entonces estamos como en medio de un paquete que está un poco más grande, pero que por ejemplo en los 70 no existía. O sea, cosas que sucedieron en los 70, como fue la llamada Operación Cóndor, que articulaba a los equipos de inteligencia y seguridad de América del Sur, en lo que eran los procesos de eliminación de disidentes, ¿no?, y donde alguien podía ser apresado en Chile, pero acababa siendo interrogado o desaparecido en la Argentina o en Uruguay, etcétera, etcétera, eran ilegales. Incluso la participación de Estados Unidos en eso era ilegal. Ahorita estamos en un entramado de la conformación de un equipo de seguridad y de inteligencia que sí tiene instituciones que resulta que son instituciones generadas desde los estados y además con una legislación que lo respalda, ¿no? Entonces creo que ese sí es un elemento que pone las cosas en otra situación. Y una última cosa que les quiero señalar es que además México está hoy en una situación en la que seguramente no había estado en ningún otro momento de la historia. O sea, tenemos el mayor nivel de dependencia económica y política, y ahora también militar, en relación con Estados Unidos. Yo diría que incluso más que Colombia. Y somos además, con Colombia, dos de las expresiones por antonomasia de las experiencias neoliberales en el continente y de la vinculación con Estados Unidos, ¿no? O sea, los dos países más conservadores en este momento son Colombia y México. Y no es casualidad que empezamos a compartir muchas cosas que pasan con la situación colombiana. Hay que empezar a ver el espejo colombiano porque a ellos les tomó muchas décadas llegar a donde están, pero es que nosotros vamos como en una velocidad de rayo, ¿no? Entonces, algo que es interesante de lo que saca Wikileaks es que además de que dice que las estrategias antinarco no son eficientes, que eso ya lo sabíamos todos, nos podrían haber pedido la opinión a nosotros, lo que aparece es lo que cuenta sobre una gestión de Calderón con los países de América Latina, en lo que llama en la prensa el fracaso del plan de Calderón en Latinoamérica, donde él tendría como el encargo de ser el operador de Estados Unidos para generar un proyecto, ¿no?, que aglutinara a varios países ¿no?, en torno a la posición estadounidense, y entonces resulta que la cosa no sale y lo que se aprueba a partir de los países que integran el ALBA, ¿no?, como Venezuela, Bolivia, etc., es una estructura paralela a la Organización de Estados Americanos, que es el espacio que sí controla Estados Unidos. Y entonces ellos dicen que
Fíjense un parrafito que dice: desafortunadamente, la cumbre de unidad latinoamericana en Cancún, que es esta sobre la que tuvo mala gestión Calderón, dicen ellos, no fue un ejemplo de un nuevo paso al futuro, sino más bien un recordatorio del a veces conflictivo mensaje de México sobre cómo ve el futuro de la región y el papel de México como uno de sus líderes. Y lo que pone de manifiesto todo el documento, firmado por Carlos Pascual, que es el embajador de Estados Unidos en México, y que les voy a contar quién es Carlos Pascual. O sea, no es casualidad que él esté en la embajada, ¿no?, de este país en este momento. Lo que aparece es una radiografía de la ineficiencia y del poco liderazgo que tiene no solamente la presidencia, sino que eso significa perder ese papel de proyección hacia el resto de la región, ¿no? Entonces, ojo, porque también la idea del Estado fallido mexicano no es nueva. O sea, eso que nos escandalizó hace casi como un año, resulta que es algo que aparece en los documentos de seguridad estadounidense desde los 80, ¿no? Ahí está. Entonces, les digo, esas son como parte de las cosas generales que les quería contar. Y sé que puede parecer como muy sencillo, pero sí quiero un poco insistir en de qué tratan esta cosa de los acuerdos comerciales, no solamente como acuerdos de comercio, sino como equivalentes que van teniendo en el plano de seguridad. Hay un análisis, ¿no?, en las ciencias sociales que tiene que ver con la concepción de los territorios, esto que se llama la geopolítica del capital. Entonces, son cosas que parecen, les digo, muy evidentes, pero hay que retomar porque implica que el capital no puede funcionar sin territorio donde hay recursos naturales y recursos humanos, sin mercados donde se puede, ¿no?, realizar la ganancia efectivamente, y entonces a partir de ahí cómo esta estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos tiene que ver con su proyecto hemisférico y sus posibilidades de competencia mundial. O sea, ¿por qué aparece el ALCA? Bueno, aunque el ALCA no haya caminado, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, va teniendo como estrategias intermedias, ¿no? O sea, no caminó en bloque, ahí salieron, ¿no?, al paso Venezuela, Bolivia, incluso Brasil, ¿no?, desde otra posición. Entonces, ahí salieron al paso, hay un contrapeso, pero lo que van avanzando son los acuerdos de libre comercio, poquito a poco, ¿no? Ahí está el primero firmado con este país, están los acuerdos con Centroamérica, ¿no?, en esto que conocemos, donde México sí cumplió una gestión, que fue el Plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamericano, y que no es solo un acuerdo comercial. O sea, lo que está ahí clarísimamente, y les voy a empezar a listar en los documentos, es la apropiación de recursos naturales, la garantía del control de la infraestructura y de la circulación del comercio. Eso es algo que forma parte de las concepciones de seguridad, que el tráfico de mercancías pueda fluir. Está el acuerdo de libre comercio con Chile, hubo un preacuerdo con Uruguay, está el CAFTA, que incluye a República Dominicana, donde también operan cuestiones de seguridad. Con Colombia firmaron Plan Colombia, pero no lograron firmar el acuerdo comercial. Pero les quiero decir que hay como estrategias intermedias, aunque el gran proyecto como tal no camina. Y la estrategia intermedia no está tan chica si empezamos a considerar los recursos que hay en esta parte del continente. Yo les decía que ni México es como el área así natural que decimos muy alegremente, ¿no? Es que México es el área de influencia natural de Estados Unidos, y así decimos para América Latina. Pero fíjense que yo les señalaba, no es cualquier área de influencia natural, porque resulta que América Latina es la zona del planeta con mayor riqueza en recursos estratégicos, de todo tipo, en recursos de la biodiversidad, y ahí están los grandes nichos de competencia del siglo XXI, ¿no? Las farmacéuticas, las industrias químicas, ¿no?, que significan todos los recursos, si quieren, de bosques, selvas, ríos, ¿no? La cuestión de los mamíferos, de las aves. Es además el gran reservorio de agua dulce del planeta, ¿no?
la mayor parte está concentrada en una zona que hay entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que se llama la Triple Frontera. Otro gran reservorio está en Colombia, y resulta que este país tiene un gran reservorio en el sur, ¿no? Allá donde le salieron los zapatistas, bueno, una de las grandes reservas de petróleo, de gas, parece que de una parte del uranio junto con Oaxaca, aunque eso no es algo oficialmente reconocido, está ahí, y de agua, ¿no? Y de minerales. Les voy a leer algunos datos que me parece que trato de no cansarlos, pero igual sí creo que los datos luego dan cuenta, ¿no?, de hasta dónde. Dice un organismo para América Latina, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que América Latina dispone del 25% de los bosques mundiales y un 40% de la biodiversidad total del planeta. El 38% de las tierras de la región está destinado a fines agrícolas. Y otro de los escenarios de seguridad del siglo XXI es la alimentación, ¿no? Y la producción alimentaria. Eso es parte ya de las condiciones de seguridad, no es porque hay un problema, ¿no?, de producción alimentaria. Dice, solo América del Sur dispone del 28% de los recursos hídricos mundiales. En cuanto a los recursos mineros, la región cuenta con el 34% de las reservas de cobre, el 30% de bauxita, 41% de níquel y 29% de la plata, entre las más representativas. El potencial energético aprovechable equivale al 35% del potencial mundial, dentro del cual las fuentes hidroenergéticas son el 36%, el carbón el 27%, el petróleo el 24%, el gas natural el 8% y el uranio el 5%. Y miren lo que dice el Comando Sur. Por eso de que estas cosas de comercio, recursos y acuerdos políticos siempre están ligados a los acuerdos y a las estrategias de seguridad. Dice el Comando Sur en un documento que tiene sobre las estrategias de aquí al año 2018 y que es un documento del 2008, dicen, las naciones de América Latina y el Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad y futuro económico de Estados Unidos. Los intereses de largo plazo de Estados Unidos son mejor satisfechos por un hemisferio de naciones democráticas, estables y seguras. Y agrega, ¿no?, que por supuesto esto se va a lograr compartiendo valores como gobiernos eficientes, sociedades libres y economía de mercado. Ellos están hablando todo el tiempo de economía de libre mercado, que es como su traducción en el lenguaje de las políticas neoliberales, y de gobiernos estrictamente procedimentales, ¿no?, de democracias procedimentales. Para el caso mexicano ni siquiera, o sea, eso se permite o cuando el contrapeso popular es lo suficientemente grande, lo que pasó en Bolivia, en Venezuela, y si no, se toma la vía de intervención de algo que nos cuesta un poco, pero que fue, en el caso mexicano, un golpe de Estado de hecho, ¿no? O sea, no implica que no tiene por qué haber tanquetas en las calles, pero implica que se impide que haya un cambio en las condiciones de la estructura de poder. Y lo que estamos hablando es que es clarísimo. Fíjense, yo les decía, las condiciones de dependencia de sus energéticos son tales, y la competencia que tienen, por ejemplo, con los europeos y asiáticos son tales que los pone en verdad en una condición muy, muy difícil. Si uno revisara datos del caso de Estados Unidos, es un país que tiene la mayor deuda comercial y en cuenta corriente de todo el planeta. Hasta ahorita esa deuda se financiaba porque la moneda de intercambio mundial era el dólar, ¿no? Entonces es un poco como la banca que se respalda con su propia moneda, ¿no? Sí, pero salió al paso el euro, que tiene muchos problemas, pero por ejemplo, una parte de los intercambios comerciales de petróleo, sobre todo los africanos, ya no se hacen en dólares, se hacen en euros. Entonces hay una parte de ese respaldo que queda al descubierto, entre otras cosas. Así que tenemos un problema en términos de las competencias de los europeos, que además se fueron quedando con amplios espacios del mundo, porque de verdad es un poco lo que diría Lenin en el imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? O sea, el juego, ¿no?, se reinició y la baraja vuelve a repartirse. Entonces lo que estamos asistiendo es un reparto del mundo. Europa se queda con Europa y Centroeuropa y se va expandiendo y va agregando a la Unión Europea recursos naturales y recursos humanos hasta las fronteras con Rusia. Rusia, ¿no?, que había
se había desmantelado con la vieja ex-URSS en su momento, de pronto empieza a recuperar parte de su peso político, militar, en su área de influencia y también económico, ¿no? Los europeos además avanzan hacia África, que ese es un continente hambreado y plagado, ¿no? Es como por el SIDA y por la mortandad, pero es un continente con tremendos recursos naturales. Y ahí hay una disputa que es fundamentalmente la disputa europea. China, imagínense lo que es China, o sea, ellos solitos ¿no? Tienen capacidad de consumo propia para... Su bronca más bien no es la de nosotros, ¿no? Su bronca es el exceso, ¿no?, de capital generado y donde lo colocan, y lo colocan en la compra de deuda de Estados Unidos. Es decir, ese vínculo es ya clarísimo, ¿no? Ellos tienen una buena parte de la deuda estadounidense, ¿no? Pero ellos son un área de influencia, es prácticamente un continente, ¿no?, en una alianza medio, a veces cercana, a veces confrontada con Japón. La India, que es otro tremendo país gigantesco, que les decía, tiene peso propio. ¿Y qué le queda a Estados Unidos después de la errática política en Oriente Medio? De donde parece que antes o después, si no va a tener que salir, por lo menos las condiciones van a ser muy difíciles. Y el abasto de los energéticos desde allá hasta Estados Unidos es muy largo, es muy costoso y es muy incierto, ¿no? Porque después de lo sucedido en Afganistán e Irak, las cosas son cada vez más difíciles para él. Así que nosotros estamos en medio de esta situación y yo les decía con estos datos sobre recursos energéticos. Fíjense que a veces nos ninguneamos solitos, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es que el petróleo mexicano dice que ya se tronó y entonces, ¿no?, cada vez tenemos menos recursos y además ese acuerdo con Centroamérica, al cabo que son chiquitos y pocos, ¿no? Entonces, pero fíjense que si uno revisa, un poco insistiendo en esta importancia que sí tiene este pedazo del mundo para esas posibilidades de que Estados Unidos siga la competencia mundial, si uno revisa los datos, y hay unos cuadritos que armé sobre biodiversidad en América Latina, y si uno revisa esos datos, para mamíferos, para aves, para plantas y para peces, resulta que México, junto con Centroamérica y Colombia, que son los países integrados al ahora proyecto mesoamericano, tienen más de un tercio, el 35% de los mamíferos, el 36% de las aves, el 37% de las especies vegetales de toda América Latina, que yo les decía es la primera región del mundo en biodiversidad. Eso significa, señores, un tremendo nicho de competencia económica, y eso no es algo que se va a soltar fácilmente. O sea, no hay como... Para Estados Unidos no hay mucho margen, y además porque es un país que está amarrado a una cosa que se llama el complejo militar industrial desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se rehizo o cómo dio ese salto a la condición de potencia? Bueno, articulando su propia producción militar y sus intervenciones en el exterior con sus posibilidades de crecimiento económico. En Estados Unidos, la investigación en ciencia y tecnología se coloca en el aparato militar y luego pasa a tener aplicaciones civiles. En otros países eso no sucede. Y los acuerdos políticos son acuerdos generados desde esos grandes bloques que integran esta cosa que se llama el complejo militar industrial. Eso tampoco sucede en otras partes. Es decir, que Estados Unidos pudiera reorientar su economía, entrarle a otras cosas de otra forma, implicaría tener que desmantelar eso. Y desmantelar eso implica quedar fuera de la competencia mundial y perder su condición durante muchas décadas. O sea, no es nada fácil porque todos los aparatos productivos, la Boeing no solo fabrica aviones, la Boeing es una empresa militar. Y como esas, hay en mil. Las aplicaciones de internet, ¿no?, que ahorita se está viendo cómo se contienen y cómo se restringen con esta cosa de Wikileaks y desde hace mucho rato, en verdad es la aplicación civil de una tecnología militar. Y como esas hay en mil. Una buena parte de las grandes empresas, no solamente aeronáuticas, sino de infraestructura, etcétera, de Estados Unidos, viven de la economía de guerra.
De hecho, por ahí del año 2003, después de la intervención en Irak, se calcula que el 60% del crecimiento de la economía de Estados Unidos dependía de la economía de guerra. Entonces, esto que conocemos como intervenciones y política de desestabilización y luego de estabilización es un gigantesco negocio. O sea, empresas que estaban al borde de la quiebra, ¿no?, un poquito antes del escándalo financiero e inmobiliario, se fueron a reconstruir a Irak. Porque primero se destruye, pero luego hay que reconstruir, ¿no? La infraestructura, los edificios, la electricidad, las calles, o sea, con cargo, claro, a los presupuestos nacionales de los respectivos países, ¿no? Pero significa el resurgimiento de las empresas. Es decir, la guerra es una necesidad económica, no es un problema moral ni ético. O sea, es una forma de cómo opera el capitalismo norteamericano. Y de verdad sí está estrictamente vinculada. No hay de otra, salvo que salga de esa competencia. Entonces, lo digo porque también nosotros tenemos elecciones, ¿no?, en un año más. Entonces hay que empezar a ver dónde estamos ubicados, porque esto no solamente es un juego entre partidos o fuerzas internas, es un juego de qué papel se cumple en estrategias que están mucho más grandes y poder visualizar, ¿no?, esos asuntos. Fíjense que un último dato sobre esta importancia de recursos que les quiero pasar es que de los 10 primeros países mundiales en términos de minerales, resulta que América Latina aporta 6. Por supuesto, uno de ellos es México, el resto son Perú, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. Fíjense, estamos de 10, 6 están en esta parte del mundo. Y estamos hablando de recursos minerales donde algunos no se crean que se cotizan en toneladas. O sea, algunos, por ejemplo, les voy a platicar. El bismuto, que es un mineral estratégico que se ocupa en distintos tipos de tecnologías, resulta que México es el primer productor de América Latina, el segundo del mundo. Y resulta que el precio del bismuto es de $13.75 la libra. O sea, que es un mineral muy caro. No estamos hablando que una tonelada son 10.000 kilos, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de una libra en ese precio, ¿no? Entonces, cuando uno luego lee las noticias, ¿no?, por ejemplo, de las mineras operando en Colombia, en Ecuador, o las denuncias que ha habido ahorita, que en verdad sabemos muy poco, de las empresas mineras operando en México y las concesiones, estamos hablando de estos tremendos negocios que son negocios de millones de dólares. De veras no es el puesto de la esquina, no, o sea, esta sí no es economía de microchangarro, ¿no? O sea, es en serio. Y entonces, les digo, así uno llega, ¿no?, a entender por qué se arma una estrategia de seguridad hemisférica dentro de eso que se llama el proyecto hemisférico y que aparece a principios de los 90, ¿no?, en esto que conocemos como las cumbres de América Latina, ¿no? O sea, porque el proyecto, dice un especialista que se llama Jaime Stein, dice, es la primera iniciativa continental de Estados Unidos desde la Alianza para el Progreso en los 60. O sea, lo que hay acá sí es algo que marca la diferencia. Y entonces empieza una secuencia de grandes intereses sobre los llamados acuerdos comerciales. Hay un cuadrito que lamento que no les puedo mostrar, porque las condiciones de luz no hacen posible, pero que a uno le permite ver muy bien cómo antes de la firma del NAFTA, que fíjense, no es un acuerdo ni siquiera de libre comercio. O sea, el NAFTA llega, o al menos no es un tratado, eso es lo que quiero decir, ¿no? Es un puro acuerdo, no llega ni siquiera a la categoría de tratado, porque el acuerdo no establece relaciones de obligatoriedad ni de reciprocidad entre las partes. Es lo más elemental y desigualado que se puede generar entre dos países, ¿no? Bueno, antes del 89... Pero de nuestro lado sí. ¿Cómo? De nuestro lado sí es obligatorio. Sí, pero del otro no. Entonces lo que estamos hablando es de cómo se construyen condiciones de dependencia, ¿no?,
que eso es en medio de la que estamos. O sea, hoy por hoy uno ve esto y cuando dicen, es que resulta que los aparatos de seguridad y el propio CISEN no tienen capacidad suficiente para hacerse cargo de las operaciones de inteligencia, o lo que publicaron ayer o hace unos días, ¿no? O sea, la operación de Beltrán Leiva no se hizo solamente con los aparatos de seguridad mexicana, sino con los Estados Unidos. Si a eso le sumamos las condiciones de dependencia de este país, o sea, es que más del 85% de lo que producimos se lleva a Estados Unidos e importamos casi el equivalente. Es que nos convierte en la condición prácticamente de Estado asociado. Es que en medio de eso estamos. O sea, la situación no está nada fácil. Ahora, lo que yo les quiero contar es dónde está esta película ubicada. Porque uno dice, bueno, es que el Acuerdo de Libre Comercio se firma en el 94. Claro, se firma en el 94, pero fíjense ustedes que esto viene de un largo recorrido que empieza con una cosa que son los documentos de Santa Fe, en el año 1980, que son elaborados por los centros de pensamiento, los llamados tanques de pensamiento en Estados Unidos. El primer documento es el documento Santa Fe del año 1980, el siguiente es del año 88, el Santa Fe 2. El Santa Fe 3 sigue sin ser público, nadie conoce qué es el documento. El Santa Fe 4 es del año 2000. Bueno, cuando uno revisa el contenido del Santa Fe 1, resulta que ahí aparece clarísimamente un diagnóstico de crisis y pérdida de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, y aparece también clarísimamente cuál es el papel estratégico que tiene América Latina y sus recursos naturales. Y también aparece clarísimamente, y miren que del año 80 al 2001 faltaban, ¿no? 21 años, aparece clarísimamente que las amenazas de seguridad son el crimen organizado y la lucha contra el terrorismo. O sea, les quiero decir, esto que el lenguaje que tenemos ahorita y a lo que asistimos, resulta que no es nada nuevo. Y les voy a decir lo que dice textualmente un pedacito del documento de Santa Fe sobre el terrorismo, porque tiene que ver con concepciones que están ahorita firmadas en un documento del año 2003 para América Latina que se llama Declaración sobre Seguridad de las Américas, y que contiene muchas cosas que están en el Plan México firmado por este país en el año 2008. O sea, uno puede ir, ¿no?, viendo cómo se construye la situación en términos históricos. Dice ese documento, año 80, la relación entre la subversión y el terrorismo es la misma que existe entre el todo y las partes. Una guerra revolucionaria generalmente se desarrolla a través de diferentes fases. La guerra comienza con el establecimiento de un aparato subversivo. La segunda fase consiste en actividades, fíjense lo que equipara, terroristas, dice, y antigubernamentales en nombre de los derechos humanos. O sea, está diciendo cualquier movilización de defensa de los derechos humanos puede tener tintes antigubernamentales y terroristas. Dice, y la liberación, ¿no? Y la tercera fase es la guerra de guerrillas. La cuarta fase es la guerra total. Y aquí empieza a haber algo que está muy clarito en lo que van a ser documentos posteriores, donde se presenta el asunto de que la guerra ante el enemigo del terrorismo que empieza a tipificarse, ¿no?, cada vez de manera más ambigua, la guerra es permanente y total. Y total implica que es plena, es guerra económica, es guerra política, es guerra ideológica, es guerra militar, y con ese enemigo no se negocia, a ese enemigo se le erradica. Y estamos hablando de un altísimo nivel de ambigüedad. Me voy a saltar una cosa y les voy a leer cómo está definida, en el caso mexicano, la tipificación del terrorismo, que además es prácticamente un calco, con un par de variantes, de la definición de la ley contra el terrorismo estadounidense. ¿De verdad? O sea, uno diría, después de ver esto, sí, claro que sí. Alguien hizo la traducción y casi que la envió por fax. Es la reforma del artículo 139 del Código Penal, ¿no?, esa que estuvo en el debate un rato hace unos 3 años. Dice, aquel que utilizando, dice, sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, por incendio, inundación, pero ahora viene el punto,
o por cualquier otro medio violento. ¿Que quién sabe cómo se entiende lo del medio violento? Pedradas. Por ejemplo, realice, y miren, préstenle atención a esto también, realice actos en contra de las personas, las cosas o los servicios públicos que produzcan, dice, alarma, temor o terror en la población. No es lo mismo generar terror que generar alarma, porque cualquier cosa puede generar una alarma. Dice, para atentar contra la seguridad nacional, y presten atención a esto, o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Y eso es parte de la legislación aprobada en este país, donde seguridad nacional y seguridad pública pasan a ser la misma cosa y tiene estos vínculos, les digo, con documentos y concepciones de hace 21 años, no más que había que echarlas a caminar en cierto momento. Y por supuesto, en ese mismo documento se habla de, dice, reactivar, en este documento del año 80, como tercer elemento de nuestro sistema hemisférico de seguridad, nuestras tradicionales vinculaciones militares en el continente americano, con un énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales. Ofrecer ayuda técnica y psicológica a todos los países de este hemisferio en su lucha contra el terrorismo, independientemente del origen de este último. Y luego uno ve cuál es la concepción de terrorismo a nivel nacional. Entonces, no estamos hablando de una organización ¿no? venida de no sé qué parte del mundo. Estamos hablando de este tipo de cosas. Está peor que la disolución social. Si uno... Está peor que la de disolución social. Sí, es que será más antigua, ¿no? Ahora existe el delito de peligrosidad social, que es un delito inexcarcelable y que se aplicó por primera vez contra los jóvenes de la UNAM cuando interviene la Policía Federal Preventiva, en aquel momento, que ahora es Policía Federal, en el año 2000. Y el delito de disolución social, de peligrosidad social, es un delito que depende de la apreciación del juez. Para que a uno le imputen un delito de robo tendrá que haber constatación de la prueba del delito, ¿no? En el delito de peligrosidad social depende de si, de acuerdo a la apreciación de alguien, uno parece o no parece peligroso. Y eso es algo legal, ¿eh? Y no solo es algo legal, sino algo aplicado. O sea, vivimos en medio de eso. Les sigo contando cosas. Si uno rescata qué va pasando en el año 88 con ese documento de Santa Fe II, fíjense que aparece... las amenazas van ampliándose y entonces aparece no solo narcotráfico como tal y terrorismo, sino que aparece la amenaza de la migración como tal, que es una amenaza que luego en el año 2000 va a ser agregada con la amenaza de del desempleo, dicen, que es la traducción de la pobreza, ¿no? O sea, y de los potenciales que eso tendría. Y aparece en ese documento la vulnerabilidad, se señala y dicen ellos la vulnerabilidad de México por las condiciones de conflictividad política y la impunidad del narco. Año 88, o sea, nada muy nuevo, ¿no? Y por supuesto se sigue haciendo exaltación del libre mercado, de la necesidad de una democracia procedimental y de que hay que incorporar a América Latina como área de influencia clarísima. Así se seguirían, les digo, y algunas otras cosas que sí les quiero por lo menos dibujar. En el año, este documento del año 88, fíjense lo que sigue el siguiente año. Año 89 inicia la negociación del NAFTA, que no concluye hasta el 94, pero allí inicia, y no es casualidad. O sea, esa es como la primera aplicación estratégica, les digo, de un circuito que llega hasta Plan México. Y en el año 89 también aparece la estrategia de drogas andina, ¿no? Cómo se va a combatir, que acaba en la conclusión, en el año 99, del Plan Colombia, ¿no? En un país donde la famosa lucha contra las drogas ha dejado una estela de violación de derechos humanos, desplazados, muertos, paramilitarización, y donde la producción curiosamente no ha disminuido, ¿no? Si quieren, les digo, hay que mirar a Colombia para vernos porque estamos en medio de algo bien parecido. En el año 90, un año después de esto que les digo, y no es casualidad, aparece un documento que se llama Iniciativa para las Américas, que es esta propuesta de el proyecto de Estados Unidos para América Latina, que tiene
un Inter, que es en el año 97, el proyecto para un nuevo siglo americano, donde definen, ¿no?, sus necesidades en la región, y que acaba en un documento que ya es un documento mucho más claramente de seguridad, en el año 98, que es la Estrategia Nacional para el Nuevo Siglo. Y en ese documento aparecen como objetivos clarísimos de seguridad los recursos estratégicos, y ahí sí dicen claramente el acceso a la libre circulación de estos y a sus rutas comerciales. Y aparece ya un término que ahorita está como del uso popular, que es el de seguridad preventiva, que no aparece en este año 98. Ahorita les platico de dónde viene, porque es anterior y de un experimento que además fue un experimento bastante costoso. Y definen la seguridad preventiva como impedir la formación y desarrollo de rivales hostiles. Y traduzcan eso para lo que ustedes quieran de cara a los documentos. Esto aparece rescatado en lo que sí luego va a ser la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del año 2003, después del evento de las Torres, de la propia Estrategia Nacional de Asuntos Internos, del Acta Patriótica del año 2001, que les autolegaliza a ellos solitos para intervenir en cualquier parte del mundo. Entonces, de veras que es una cosa más o menos larga de encontrarse. Eso que les digo que aparece en el año 98, que incluso podemos ver tantito antes, sobre su concepción, fíjense que tiene una cercanía pasmosa con unas declaraciones de quien fue en aquel momento vicesecretario de Estado, cuando la firma de la ASPAM en 2005, que fue John Negroponte, y dice: juntos Canadá y México son las fuentes más grandes de importación de petróleo para Estados Unidos. La relación conlleva enormes beneficios en relación a la seguridad energética. Hoy día, la relación de América del Norte es indiscutiblemente una plataforma dinámica para nuestro éxito en el mundo a largo plazo, así como una plataforma crítica, dicen, para confrontar los desafíos del crimen internacional, dice, y la preparación regional para emergencias que amenacen este éxito. Y hay que ver los matices que le van poniendo, ¿no? Me voy a pasar algunas cosas para no hacérsela tan larga. Y lo que les quiero contar es de dónde sale esto que conocemos de la estrategia de la famosa seguridad preventiva y seguridad democrática, que está tan de moda. Fíjense que la primera vez que se ocupa esa cosa de la seguridad democrática no es en Colombia, porque lo creemos que es parte de la producción del gobierno de Uribe. Es en el año 95, en el marco de lo que fue el Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, que es el tratado con el que se pone fin a la guerra en Centroamérica y que fue un gran escenario de experimentación, ¿no?, sobre algunas de estas claves sobre seguridad y defensa. Ahí aparece la concepción de seguridad democrática, y la defensa de la democracia implica la seguridad preventiva, es decir, adelantarse a las amenazas y a que las amenazas intervengan contra la democracia entendida como democracia formal, punto, ¿no? Y entonces generar condiciones de seguridad previa. En ese mismo documento se habla de la necesidad de cooperación hemisférica, dice, con coordinación en información y colaboración en inteligencia, programas de formación, etc. Esto mismo que implica, ¿no?, este intercambio de información, programas, etc., es algo que aparece en el Plan Colombia y es algo que aparece en la ASPA y que aparece en el Plan México. O sea, cuando yo les digo, no, esto no es algo nuevo, o sea, es parte de un gran ciclo, ¿no?, y de una tendencia que ahí está y con la que hay que contar. Fíjense que en el ámbito de la seguridad democrática, les digo porque luego hay que ver estas letras chicas para hacerse una idea de lo que implican cambios de posibilidades, ¿no?, en un país. Se dice que los objetivos centrales para la seguridad democrática son promover la economía de mercado, o sea, estamos hablando de su concepción del libre mercado, ¿no?, de estas formas de funcionamiento tal cual las conocemos
ahorita. Dice, prevenir y combatir toda actividad delictiva. Intercambio de información, dice, en materia migratoria, policial y demás autoridades competentes. Asistencia jurídica. Y hay un proyecto también de asistencia jurídica en el Plan México. O sea, eso que les digo fue para Centroamérica en el año 95. Y sobre la guerra preventiva se dice, por si a alguien le quedara alguna duda, que se trata de un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas, dicen, que afecten al sistema democrático de gobierno, y hacen una alusión explícita al populismo. Año 95. Luego aparece, ¿no?, la acusación de populista a Chávez, a Evo Morales y a López Obrador, ¿no? Esa era parte de... O sea, de verdad que no hay grandes inventos ni creaciones. Y se dice que los valores a compartir en el hemisferio son democracia representativa, subordinación al Estado de Derecho, lucha contra las drogas, el terrorismo y la corrupción, bla, 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 bla. Entonces, les digo, hasta ahí vamos. Eso, porque me quiero adelantar un poquito, les digo que está recogido en un documento del año 2003 que se llama Declaración sobre Seguridad de las Américas, que es como el documento armado de la concepción y estrategia de seguridad de Estados Unidos para América Latina, y que empieza a implicar cosas muy concretitas sobre acuerdos específicos, programas de formación, etc. Y lo que queda en todo ese cuadro, que explica también parte de las cosas en medio de las que estamos, es que las Fuerzas Armadas van a tener un papel subalterno. O sea, eso es clarísimo. Su papel en esa estrategia no es seguridad nacional entendida como defensa del exterior. Su papel es un papel en términos de garantes de la gobernabilidad interna, es decir, el papel de los policías internos que van a respaldar la estructura de dominación. Y que uno ve acá, pero uno también ve hace poco, ¿no?, unos días en las entradas en las favelas en Brasil, y estamos hablando del Brasil de Lula, ¿no? O sea, no se trata de negar que hay un problema con la delincuencia o un problema con el narcotráfico, pero lo que estamos hablando es de que cuerpos militarizados entran, y si uno ve esas tomas, son prácticamente tomas de una guerra, ¿no? O sea, es un escenario como tal de guerra, ¿no? Es un cuerpo de policía haciéndose cargo de la seguridad interna de un lugar. Y eso tiene muchas implicaciones en cuestiones de derechos humanos. Fíjense que otra parte que emana de estas reestructuraciones es que no se quedan en documentos, es que pasa a haber, yo les decía, instituciones específicas y funciones específicas. Algo que sucede en estos últimos años es que se reestructura el Comando Sur, ¿no?, y se crea el Comando Norte, y México queda dentro del Comando Norte. Nadie le pidió opinión a México, o sea, Estados Unidos definió que iba a haber un área de influencia, un área de responsabilidad, dicen en el lenguaje, ¿no?, de seguridad, un área de responsabilidad norte, donde están Canadá, México, una parte de Centroamérica, que queda como parte del Comando Norte, y así se define, es la ASPAN, ¿no?, y una reestructuración del Comando Sur. Pero miren, porque hay algo que quiero que vean sobre la... Bueno, ahora les digo sobre qué. ¿Cuáles son los objetivos específicos que dice el Comando Sur que tiene? Dice, impedir, textual, es una cita, que los estados renegados apoyen organizaciones terroristas. Eso, si quieren, tiene una firma para Venezuela y para Bolivia. Pero lo que también les quiero decir, que a poco creían que era TV Azteca quien había inventado lo de renegados para las bases de Obrador. Pues no, claro que no. No, o sea, los renegados son los que atentan contra estas concepciones de la seguridad democrática. Y frente a eso se actúa. Y frente a eso se genera todo el aparato de reformas legales que legalizan las acciones de la fuerza contra las movilizaciones, ¿no? En medio de eso estamos. Otro de los objetivos, dice, es lo que les había contado en los documentos anteriores, garantizar el libre flujo de energía y la protección de la infraestructura, garantizar la soberanía sobre el territorio, que es la soberanía sobre los recursos, dice mantener gobiernos estables y democráticos, en términos de su concepción, y participar multilateralmente en acciones antiterroristas
y operaciones de paz. Les digo, se crea el Comando Norte, se reactiva la Cuarta Flota, tenemos los procesos, ¿no?, de conformación de bases militares. Unas se pierden, como la de Manta en Ecuador, ¿no?, donde el gobierno decide no renovar el convenio, pero están las 7 que se establecen en Colombia, ¿no? Y está lo que significa la existencia del Plan México en este país, que implica acuerdos sobre georreferenciación, por ejemplo, e intercambio de información. O sea, se puede no tener una base, pero en algún lado hay que poner los referenciadores de posiciones, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas como esas. Y luego están los programas de adiestramiento y formación. Y fíjense que en unos 4 años aproximadamente, resulta que México, les voy a decir exactamente cuántos, del año 90 y un poquito más, del año 96 al 2007, en 9 años, México envió 5.140 militares a entrenamiento a Estados Unidos. De América Latina hay miles, ¿va?, en su totalidad. Y fíjense que uno de los objetivos de uno de los programas de adiestramiento y formación, de los muchos que hay, porque de verdad hay cualquier cantidad que uno ni se imagina cada año, uno de ellos, que se celebró en Argentina, dice que su objetivo era adiestramiento para, y cito, un campo de batalla compuesto por civiles, ONGs y agresores potenciales en el año 2001 en Argentina. O sea, si esto sale de la situación argentina, puede que eso no suceda en otros casos de formación, ¿o sí? Depende de... Y cuando uno ve estas cosas, pues toca preocuparse. Y se habla también de contactos militar a militar para hacer frente al populismo radical. Y de veras es una cita también textual, ¿no?, por si queda como alguna duda. El dato es que para el año, bueno, hay 2 tipos de datos, supongo que el más bajito puede ser el más real. Dice que para el año 99 al año 2003 se formaron 73.000 militares de América Latina en programas de formación en Estados Unidos. Y así, señores, vamos llegando, les digo, a concepciones que sí nos acercan mucho a concepciones, a las 10 concepciones de contrainsurgencia que existían en los 60 y 70, solo que en un campo mucho más, si quieren, sofisticado y estructurado, y en medio del cual nosotros vivimos. Entonces, yo les decía, ¿qué tiene eso que ver con cosas que luego pasan aquí? Bueno, pues que nosotros, por ejemplo, ya tenemos no solamente la entrada en 2 estructuras formales, que son la ASPAN y el Plan México, sino que además hemos asistido en los últimos años, desde el año 96 para acá, a una reforma permanente, ¿no?, de las legislaciones sobre seguridad, cuestiones de seguridad, donde vamos teniendo, miren cómo se define, por ejemplo, la delincuencia organizada, ¿no?, la ley que se crea en el año 96, después fue reformada. Dice que cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada. Y se define como delitos, terrorismo, pero con la definición que les di antes. O sea, si uno tiene en la cabeza que ser terrorista implica formar parte de una organización interna, no. O sea, es esa definición de la alarma, temor o terror, ¿no? O la confrontación con aparatos de seguridad. Bueno, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, de órganos, corrupción de menores, bla, bla, bla. El problema es que ahí está la definición de terrorismo. De pronto, desde también la misma fecha, el artículo 11 y 11 bis de esa ley autoriza la infiltración de agentes y dice así, que se autorizan las intervenciones, dice, de comunicaciones privadas de todo tipo, ¿no? Dice, de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como cualquier otro medio o forma. Y eso es legal. De la Ley de Seguridad Nacional aprobada en el año 2005, dice,
que se entiende la seguridad nacional, dice, como protección a la nación mexicana frente a amenazas y riesgo que enfrente nuestro país. Dice en el punto 3, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. ¿Entendidas? ¿No? Con que las amenazas están, por ejemplo, en términos de cosas como populismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es que hay que empezar a trenzar esos asuntos. Dice, las amenazas consideradas son actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, con esa definición, rebelión y sigue, ¿no? Y les quiero platicar que en esa misma ley se legaliza, dice, un apartado que hay, artículo 33, capítulo 2, de las intervenciones de comunicaciones. En los casos de amenaza inminente, el gobierno mexicano podrá hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance, incluyendo la información anónima. Es legal. O sea, antes los orejas al menos eran ilegales, ahora no. O sea, esto abre, ¿no?, esa posibilidad. Ni Franco. Dice, Ni Franco. las instancias, al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información sin afectar en ningún caso sí, las garantías individuales. Pero dice, ¿no?, lo de Wikileaks, que uno de los grandes problemas es el tema en este país ahorita sobre derechos humanos. Y les voy a leer otro pedacito. La ley de la Policía Federal del año 2009 dice en su artículo 8 que entre sus atribuciones está recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesarias para la generación de inteligencia preventiva. Y en el artículo 8.28 se dice, se añade la posibilidad de solicitar por escrito, eso sí, previa autorización de un juez de control, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, de sistemas de comunicación vía satelital, la información con que cuenten, así como georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real. Ay, por donde quiera que estés con tu celular. Localizar. Y se la dejo, si quieren, hasta ahí. Entonces, bueno, un poco el asunto es que si discutimos de qué pasa en este país, yo digo, hay que colocar algunas cosas en este marco que es mucho más general. Hay que revisar algunas cuestiones de por qué este asunto de la insistencia en la lucha, ¿no?, contra el narco, si en verdad hay una lucha contra el narco o qué otras cosas hay ahí. Con todo y que el problema del narco, por supuesto que es un problema importante, por supuesto que existe, pero de pronto si uno revisa algunos datos sobre la eficiencia de la lucha contra el narco, pues resulta que están bastante, o salen bastante mal parados. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2006 hubo 60.000 detenciones, ¿no?, en la lucha contra el narco. Pero fíjense que de estas fueron 15 a líderes de cárteles, 50 pertenecían a las estructuras financieras, 71 eran sicarios, y eso suman aproximadamente como unas 135 personas, hasta 60.000. El resto eran narcomenudistas. Entonces tenemos también un problema de criminalización de la pobreza, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es que hay partes que parece que no se ven afectadas, ¿no?, mientras otras son las que forman parte de esto. Y pues creo que además estamos ante una situación muy complicada, porque ni siquiera sabemos bien lo que puede acabar detonando esto, ¿no? Ya hay problemas de desplazados en el país, ¿no? Ya hay problemas de una gran cantidad de niños huérfanos de estos procesos. Se calcula que hay como 80.000 niños, ¿no?, huérfanos de padre o madre. Hay una buena cantidad de civiles que no forman parte de ninguna red de crimen organizado, ¿no?, que están muertos.
y tenemos un fenómeno de descomposición altísimo, ¿no? Eso que un poco ya todos conocemos de todos los días. Y les dije que les iba a leer un poco, muy breve, quién es Carlos Pascual, porque fíjense que una cuestión que creo que hay que empezar a plantear es que esto que se conoce como la colombianización, ¿no? Como procesos de descomposición y de desestabilización de este país, es parte de esa estrategia de seguridad nacional estadounidense. Entonces, uno revisa, les digo, quién es Carlos Pascual, y entonces uno se encuentra con lo siguiente. Él trabajó en esta agencia de desarrollo de Estados Unidos, en Sudán, en Sudáfrica y en Mozambique a mediados de los 80, en momentos de los procesos, ¿no?, conflictivos en la zona. En Eurasia y en Rusia entre 1995 y 2000, que fue también el momento, ¿no?, de la famosa, o el contexto de la llamada caída de la URSS y lo que se viene después. En el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue coordinador de asistencia regional para Europa y Eurasia en 2003, con el fin de, textual está en su currículum, promover estados democráticos orientados al mercado. Entre 2000 y 2003 fue embajador de Estados Unidos en Ucrania y después coordinador de reconstrucción y estabilización del Departamento de Estado. Y uno se preguntaría, ¿por qué uno manda a un especialista en reconstrucción y estabilización a este país? Porque no es casualidad, ¿no? Fíjense que algo que también les quiero leer es algo textual que está en un texto escrito por Carlos Pascual en el año 2005. Dice: cuando el caos prevalece, el terrorismo, el comercio de droga, la proliferación de armas y otras formas de crimen organizado pueden florecer. Y uno pensaría, pues, en México, ¿no? Casi de radiografía. Cuando las personas están en tan grandes aprietos, sujetos a la depredación y viendo negado el acceso a los servicios básicos, la gente llega a ser susceptible a las exhortaciones de demagogos e instigadores del odio. Por algo alguien, tampoco es casualidad que sea un peligro para México. No, pues es que de verdad lo del lenguaje no es casualidad. Tales esfuerzos para prevenir y manejar estos acontecimientos implicarán no solo adoptar medidas de pacificación, sino también ejercer influencia en relación a las elecciones que los países en problemas hacen sobre sus economías, sus sistemas políticos, las reglas legales y su seguridad interna. Y fíjense que les quiero acabar de leer una cita de un hombre que fue el encargado de la OTAN en Afganistán, Stavridis, y dice, un hombre que además de Afganistán había estado en Colombia y que conoce muy bien Colombia, y dice, en el año 2009, Estados Unidos, dice, está enviando a Afganistán comandos colombianos adiestrados por boinas verdes. Miren lo que dice, entre más se parezca Afganistán a Colombia, mejor. No dice Colombia a Afganistán, dice Afganistán a Colombia. Y habría que preguntarse, porque compartimos muchas cosas con Colombia, cada vez más, ¿no? Si a partir, o es cada vez más conveniente que México se parezca cada vez más a Colombia. O sea, eso es en medio un poco de lo que estamos. Bueno, y aquí me quedo para que podamos platicar y discutir cosas. Compañeros, vamos a pasar a las participaciones de ustedes. Si tienen alguna duda, pasen, ya saben, sobre el tema y breve. Mientras, déjenme recordarles que, sí, en este intermedio
Les anunciamos algunas cositas. Ya nos llegó el periódico de noviembre, se retrasó un poco. Se escucha un eco muy raro. No te muevas, Rosy. Ya llegó el periódico Regeneración de noviembre. En diciembre no va a haber regeneración. Lean este último. Sí. También aquí hacemos el boteo para hacernos de recursos y sostener estos 4 círculos de reflexión y análisis del colectivo Buzón Ciudadano. Hacemos el boteo, gracias por sus cooperaciones. Este día les vamos a dar la mitad, les vamos a compartir el 50% a los compañeros electricistas del ESME, que bueno, aquí está la mamá de los muchachos que siempre desde octubre, desde aquel sabadazo en que el gobierno federal tomó luz y fuerza del centro, han venido Juan José o Mauricio Gómez Beristain a traernos la información de lo que pasa en el sector del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy la mitad va a ser para ellos, el 50% del botecito. Al final vamos a hacer una rifita, tenemos cosas bonitas, una rifita baratita, así de 5 pesos, tenemos tarros, un prendedor de plata, una pulsera, bueno, varias cosas. Ahora sí, adelante las participaciones, Adrián. En verdad, qué trabajo, qué dedicación, exhaustivo y muy meticuloso, y sobre todo descriptivo de la realidad mundial. Pero, insisto, casi siempre nos quedamos con el escenario de catástrofe, pocas soluciones, y creo que en la estructura del mundo, las estrategias de dominación del imperialismo están más que probadas y más que experimentadas, y vemos que hay sí una secuencia y son procesuales. Que estemos actualmente viviendo el pináculo a través de, por ejemplo, los Wikileaks, sabíamos que el internet iba a terminar en esto o más. La pregunta no es tanto, sino en este reacomodo, ¿qué fuerzas de resistencia o revolucionarias, yo llamaría Wikileaks o lo que salió como una forma de chisme, pero también una forma de acceder a ese mensaje o mentalidad única de dominación, que es la internet, los hackers como formas de resistencia? En este reacomodo, por ejemplo, ¿qué papel jugaría UNESUR? ¿Qué papel jugarían gobiernos de tendencia democrática que en sus mismos procesos están transformando estructuras? En misma Europa o la Comunidad Económica Europea vemos a los PIGS, que son los países desplazados del gran paraíso de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué papel juegan en este contexto los países de Medio Oriente, ¿no?, que tienen ya una serie de planteamientos como Irán en cuanto a niveles de competitividad, inclusive en el aparato bélico, ¿sí? ¿Qué papel de competencia tienen países que la misma CEPAL está designando o determinando con 74 millones de pobres o viviendo en la indigencia en América Latina el próximo año? ¿Nos vamos a quedar con las manos cruzadas? ¿Tenemos alguna alternativa? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos desestructurar ese mundo de doble moral, ¿no?, ¿sí?, que es la extracción y que es la explotación de los recursos naturales, como desde que tuvimos el enfrentamiento? Entonces, más bien la propuesta, y para dejar el sentido catastrófico o del peor escenario, ¿sí?, ¿qué esperanzas tenemos, no? O sea, un escenario de posibilidades, es la pregunta. Buenas tardes. Le quería preguntar que si todavía sigue o ya quedó muy atrasada la doctrina Monroe. Y luego estoy viendo que los países, por ejemplo, Alemania, Inglaterra y Francia, se declararon como países cínicos con el Wikileaks porque dicen que no les afecta. Entonces son socios de los gringos. Y si hay algún otro que se me escape, porque no solamente son los gringos. Entonces, los que sí tenían dignidad, sí hablaron, por ejemplo, como Brasil, pues,
como dicen, el que le venga el saco que se lo ponga, y es todo. Dos cosas relacionadas. Una, el compañero que habló antes de la visión catastrofista, y la cita de la última parte de lo de Negroponte, digo de Pascual, perdón, sobre las influencias de demagogos, etcétera, sobre la gente que está en crisis económica o pues, prácticamente ya no solamente económica, sino existencial. Para mí es una visión parcial, porque también debemos ser un poco optimistas. Las personas también se vuelven influenciables de otro tipo de gente, o sea, también de los que luchan verdaderamente por mejorar la situación. Es nada más esa observación. Sí, muchas gracias. Hace algunos años, a veces los periodistas con mucha suspicacia deslizan 2 o 3 palabras. A López Portillo lo entrevistaron cuando venía la sucesión presidencial y le preguntaron si Estados Unidos intervenía en la designación del candidato. Dijo, no interviene, no se mete. Pero si ellos dicen, ese no pasa. Tranquilamente, ¿no? Como lo hicieron. Y si Estados Unidos se preocupa por crear diversas instituciones o escuelas de preparación para los militares, no creo que deje abandonada o sin previsión la preparación de los entes, o no sé cómo llamarles, a nuestra clase política o a nuestra mafia política, como la llama López Obrador, ¿no? ¿Dónde los preparan? Esa sería mi pregunta. ¿Dónde los preparan? Si tiene alguna noticia de esto, porque indudablemente que el lenguaje que usan es muy similar en nuestro país, en los diferentes partidos, en las diferentes épocas y en los diferentes países. Y nada más como corolario, ya ayer salió la noticia de que Jesús Ortega, ese chucho del PRD, ya empieza a pregonar que no es tiempo de la izquierda radical. Ya aparece la palabra radical que nos mencionaba. Y ya sabemos hacia dónde va. A calificar a López Obrador de radical, cuando en este país no podemos ser radicales, nadie, a menos que sea radical de pedirles que no sean tan cínicos y sinvergüenzas y rateros como es nuestra clase política. Gracias. Pues ahí sí tengo mis dudas, ¿no? Porque no venderle un solo barril de petróleo a Estados Unidos, díganme si no es radical. La pregunta es, ¿cuál es la importancia que tiene el movimiento López Obradorista en este momento, no solo a nivel local, ¿no? De que ganamos las elecciones, de que los abuelitos tengan su pensión, sino como seguridad ya pues de toda Latinoamérica? ¿Cuál es la importancia del movimiento obradorista en ese contexto? Sí, se cierran las preguntas. Sí, y no hay más.
bueno, pues damos inicio con las respuestas. Y bueno, no se me van a ir porque ahorita les vamos a dar su periódico Regeneración, y también tenemos que comentar algunas cosas sobre el siguiente paso de la organización de los comités territoriales. A ver, con este asunto de metamos otras piezas y la dinámica del sur, yo creo que tienen razón, ¿no? O sea, algo que también es distinto, digamos, es la América Latina de fines de los 90 y principio del siglo XXI en relación con otros momentos. O sea, los anteriores intentos, por ejemplo, de construcción de integración latinoamericana, como propia América Latina en los 60, pues acabaron, ¿no?, con los fracasos de los golpes de las dictaduras de los 70, ¿no? Y este sí es un momento donde hay, es cierto, una institucionalidad y una articulación, ¿no?, de por lo menos los países que están en la Unión Nacional del Sur, de los países que integran ALBA, de los acuerdos que hay, ¿no?, hasta tener una televisión incluso como Telesur, ¿no? Si uno compara los contenidos de Telesur con los contenidos de cualquiera de las televisoras del país, pues la diferencia es abismal, ¿no? Y como es otros muchos proyectos o los intercambios, ¿no?, de petróleo por otro tipo de recursos, más claro, ¿no? O sea, eso sí creo que es una diferencia clarísima y que sería parte de la relación dinámica, ¿no?, en este sentido, que hay contrapesos regionales, y Brasil por algo está, ¿no?, entre los llamados países o considerados como países cabeza de este siglo XXI, ¿no?, junto con la India, ¿no?, como los países emergentes con peso propio. Entonces, yo digo, sí hay que meter esa dinámica como posibilidad de contrapeso, pero también creo que hay que seguir viendo cómo se mueve esta otra dinámica. Si quieren, mi preocupación, y por eso luego planteo como desde este ángulo las cosas, es que creo que a veces subestimamos mucho los factores conservadores. Mucho. Y creo que ese es todo un problema. Sí, esa dinámica, pero es que el otro sigue caminando, ¿no? O sea, los intentos, si quieren, de golpe y de desestabilización. El golpe de Honduras, o sea, el golpe de Honduras es un caso insólito en la historia de todo el siglo XX y XIX, si quieren, también desde las independencias, porque resulta que fue un golpe constitucional. O sea, ¿quién había oído eso alguna vez en su vida? Los golpes eran golpes, ¿no? Aquí en México, En Panamá, Pero son, bueno, con todo el ejército atrás. pero son vía fraude. Pero es que eso fue una intervención donde el propio Congreso define la intervención y destitución, apoyado en la Carta Democrática Interamericana, que sale de las reuniones de las cumbres y se firma en el año 2001. Y eso de Honduras es también un experimento, ¿no? O sea, esas cosas tampoco pasan porque sí ahí, ¿no? O sea, además de que Honduras tiene una de las bases que todavía se mantienen en la zona, ¿no?, de bases militares. Pero también es un experimento de muchas cosas, ¿no? De cómo son las reacciones, cuál es la capacidad de fundamentación institucional y constitucional de eso. Entonces, yo digo, sí, a esto que ustedes dicen, rescatemos esa parte y sigamos rescatando cómo se mueve esta otra. Porque esta otra también se mueve. Entonces, bueno, sí habrá que buscar esos otros apoyos, esos otros referentes, esa dinámica de cambio social como posibilidad, ¿no? O sea, como posibilidad que ha sido un poco para otros. Si uno ve a los venezolanos, a los bolivianos, con todo y que sus procesos tengan contradicciones, ¿no? Tampoco son, luego, tampoco se trata de idealizar nada y entonces ahí se llega y todo está bien. No, o sea, todo tiene problemas porque es parte de la construcción social y humana, ¿no? Pero yo digo, hay que revisar también esta otra parte de qué está pasando. También creo que hay que, a veces, y le digo, yo no quiero pecar ni de dramática ni de pesimista. Lo que digo es que lo mismo que hay que poner en el tablero estas cosas que ustedes dicen, hay que ponerlas otras juntas, todas. En Haití hubo una intervención, apoyados también en los documentos de la famosa Declaración de Seguridad de las Américas del año 2003. Y la intervención de Haití fue una intervención multilateral. Primero, encabezada por Estados Unidos, y las fuerzas multilaterales por primera vez en toda la historia
de esta América Latina fueron Fuerzas Armadas Latinoamericanas interviniendo en un país latinoamericano. Los encargados de esa misión, hasta donde yo sé, no se han ido, o sea, la intervención no fue a partir del terremoto, la intervención fue en el año 2004. Los encargados de esas operaciones fueron alternamente a veces Brasil, a veces Chile, y países como Uruguay que no han tenido ninguna trayectoria en términos militares, ¿no? Ni esa, digamos, vocación de cierta proyección externa. Uruguay también estaba ahí. Y si uno revisa las descripciones de las intervenciones en Haití, de lo que los medios de comunicación me dieron mucha cuenta, pues son intervenciones bien parecidas a las que uno podría encontrar de Israel en los territorios palestinos, con tanquetas derribando casas y con fuerzas disparando contra la población civil. Y el presidente electo haitiano, fuera o no fuera corrupto, porque de veras si hacemos un balance de los presidentes corruptos en esta América Latina, nos van a quedar muy pocos de pie, ¿no? Ese fue parte del argumento, ¿no? Que había un problema de vinculación al crimen organizado, no transparencia, y entonces Haití necesitaba una defensa de su seguridad democrática, y ahí viene la intervención. Bueno, esa intervención también significó la erradicación de una parte de las fuerzas de izquierda haitianas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, creo que esas cosas también hay que ponerlas en el tablero, y no fue sola una intervención de Estados Unidos. O sea, Brasil es una gran potencia, hay una izquierda brasileña, hay un Lula, sí, pero también es ¿no? una potencia en el continente con intereses y dinámicas propias, y también eso hay que ponerlo ahí. Este asunto de las favelas, ¿no? O sea, es que habría que saber qué está pasando bien ahí adentro, que en verdad no sabemos muy bien, ¿no? Y sí es policía militarizada, y eso no es algo que sea modificado, ¿no? Entonces también creo que son como esas cosas. Y porque son cosas que se van dando también en distintos lugares y que son un poco inauditas, ¿no? O sea, yo veía esta mañana la noticia, ¿quién me iba a decir, no? Declaración de semiestado de sitio en España, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas toman los aeropuertos porque hay una huelga del personal de aeropuertos. Entonces la seguridad, no dicen así, dice formalmente la seguridad pasa a estar a cargo del ejército. Bueno, eso implica una condición no declarada de estado de sitio, por lo menos en los aeropuertos. ¿Sí me explico? Hay algo que yo creo que también hay que empezar a visualizar como una norteamericanización de la política de defensa en el mundo, que sí asigna estos niveles de intervención y que sí militariza los cuerpos de seguridad interna pública en los distintos países. Y eso es algo que está, entonces yo digo, hay que considerarlo, además de los otros factores de contrapeso. Y también lo digo porque tiene que ver con la pregunta que planteaban por aquí, o sea, como cuál es la solución, o cuáles son como las posibilidades reales. Yo sobre soluciones no tengo, yo creo que al menos sí tenemos que conocer cómo son las dinámicas para ver qué se hace frente a las dinámicas, pero las dinámicas son todas juntas, las que son no tan esperanzadoras como las que sí son esperanzadoras, porque bien es cierto con lo que ustedes dicen, que algo que forma parte y sí es parte de una concepción ideológica y de una estrategia de seguridad es el cómo se alimentan los mecanismos del miedo y de la derrota, y eso es contrainsurgencia, ¿no? Este asunto de no poder nunca ver para dónde, esto de retraerse al mundo de lo privado, porque el mundo de lo público es un mundo en el que no se puede hacer nada y en el que impera la frustración, y eso es lo que los medios van diciendo todo el tiempo, ¿no? Junto con los relatos de los asesinatos, los descabezados, etcétera, ¿no? Esta dinámica de paralización del sujeto político. Claro que eso me parece que hay que enfrentarlo en cosas como estas que a lo mejor, no sé, a mí me parece muy importante que alguien sí tome un espacio público para compartir cosas, para intercambiar, porque a todo mundo le significa un esfuerzo, ¿no? Y a lo mejor podría estar, no sé, en su casa desayunando con calma hasta quién sabe qué hora, y uno va y viene hasta acá. Bueno, esas cosas yo sí creo que cambian la realidad, ¿no? Y lo que cada uno también hace en sus espacios también cambia la realidad. Y el empezar entre todos, ¿no? Desde nuestras distintas posibilidades, a circular información. Es que también tenemos, se supone que esta es la sociedad del conocimiento,
Y no es que no nos llegue esta información, ¿no?, que es secreta y confidencial de Wikileaks, es que no nos llegan otras muchas cosas que sí son públicas y que sí tenemos que conocer, porque a mí me parece que un poco la pregunta es, sí, ¿cuáles son las posibilidades? Claro, pero también, ¿cuál es la dinámica y cómo vamos a cuidarnos? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de seguridad de la propia población activa, ¿no?, de los sujetos movilizados? Porque de veras estamos en un país donde la guerra sucia nunca se ha investigado bien a bien, no, o sea, la investigación que hubo significó la desaparición de 20.000 documentos que ya no existen y nadie va a poder consultar. Y donde estamos ante procesos de los que no conocemos muchos datos, o sea, no sabemos, por ejemplo, algo que los colombianos saben muy bien, ¿no?, es el cómo en los muertos del narcotráfico o de los muertos contra la guerrilla hay dirigentes sociales y políticos. Aquí en verdad no tenemos ni idea de qué está pasando con eso. Nos llegamos a enterar de algo que sí los colombianos conocían muy bien hace años, que era el problema de los falsos positivos, ¿no? O sea, los caídos en combate con el ejército, que eran civiles, sin ninguna otra cosa, a los que se les colocaba el arma y entonces eran declarados como positivos, o como guerrilleros o como narcotraficantes, y acababan en esa lista. Nosotros nos enteramos por casualidad, ¿no?, por el caso de los jóvenes del TEC de Monterrey. Pero si los jóvenes no hubieran sido de ese sector social, a lo mejor nunca nos hubiéramos enterado. ¿Y quién iba a decir hace 10 años en este país que iba a haber falsos positivos? Porque sí los tenemos y en verdad no sabemos ni cuántos vamos, ¿no? Entonces, digo, esta cosa de, bueno, ¿ante qué estamos? Y cómo la gente también va a cuidarse para poder construir cambio, o sea, porque para poder construir cambio hay que estar vivo, ¿no? Esa sí es una cosa que a mí me parece que hay que empezar a plantearse. Sobre la doctrina Monroe, lástima que no traje unos documentitos de la construcción de las propuestas del ALCA. Ellos dicen explícitamente que el ALCA viene a ser como una doctrina Monroe para el continente, ¿no? Claro que hay una revisión de este es el territorio, este es el área, ¿no?, y aquí vamos a estar operando, ¿no? Y una pregunta que me parece muy complicada. Una es sobre los cursos y acuerdos. Tampoco les traje eso, ahí se las dejo, pero hacérselas llegar. Yale, Harvard y la Escuela de las Américas, ahí están los intelectuales. Ahí están los intelectuales, pero fíjese que hay cualquier cantidad de programas de formación establecidos, y son más de 80 anualmente, ¿no?, con las distintas fuerzas, ¿no?, unos para hacer frente, por ejemplo, a catástrofes ambientales, ya hay programas. Fíjense que curiosamente unos para hacer frente a las catástrofes ambientales se realizan en el Alto Guayagas, en Perú, que es una de las zonas más marginadas y más pobres de ese país, y tal vez hasta de esta América Latina. Ahí es donde se construyen y donde operan, se recrean, ¿no?, los escenarios de catástrofe y amenaza, porque las amenazas son, ¿no?, ambientales, las amenazas de la pobreza, las amenazas de la migración. Ellos tienen enlistadas en el año 2000 las famosas 9 amenazas, ¿no?, así de claras. Entonces, hay cualquier cantidad, unos son para hacer frente, por ejemplo, a los problemas de salud, esto que vivimos, ¿no?, de la influenza. Ese es un gran experimento de seguridad, ¿no?, porque es casi recrear condiciones de estado de sitio en una de las ciudades más grandes del mundo, en un experimento controlado, sobre miles de cosas, ¿no? Uno no dice que la gripe no existiera, ¿va? O sea, el virus puede existir y el virus está ahí. Pero francamente tuvimos informaciones muy erradas, ¿no?, muy erradas, y paralizaciones casi completas, ¿no?, de las reclusiones en las casas, en los domicilios, en el no contacto del sujeto, ¿no?, ni siquiera con miembros de la familia. Ahí hay también un experimento social, ¿no?, de cómo reacciona una población de cerca de 25 millones ante algo como eso, y qué pasa con el sistema económico, con las vías de comunicación, con muchas cosas. Para empezar, ¿no?, los famosos tapabocas, cualquier médico sabía que un tapabocas no sirve para los virus, solo sirve para las bacterias.
sin embargo hay algo simbólico, ¿no? Y no es lo mismo entrar a un vagón de metro donde la gente va, como estamos ahorita, a entrar a un vagón de metro donde todo el mundo lleva tapabocas, ¿cierto? La impresión y la generación del miedo sí se construye, y sí se construye socialmente. Entonces, pues hay en mil cosas y hay en mil programas. O sea, claro que está esto que decía el señor, la Escuela de las Américas y estos espacios. Y esos otros que parecen más chicos también están. O sea, ese es el asunto. Una que está muy difícil, no sé, creo que esa ustedes tienen mejor la respuesta que yo, es cuál es la importancia del movimiento López Obradorista. Bueno, yo creo que ustedes mantengan una carpa a 4 años habla, ¿no?, como muy bien de muchas cosas, ¿no?, de la posibilidad de, en este escenario pues de cierta derrota, ¿no?, y de cierta frustración, mantener los espacios chicos, por más chicos que sean, sí son muy importantes. Y todas esas pequeñas experiencias que va habiendo en el país también son importantes, sin duda. El problema real que creo que sí tenemos es un problema de articulación. O sea, tenemos muchas pequeñas cosas que no acaban de embonar y de agarrar. Y si uno ve, por ejemplo, parte de ese proceso electoral venezolano o boliviano, tiene que ver con que sí llegó a haber un proyecto y una articulación nacional. Eso también es claro, porque si no, ¿cómo se revierte esto otro? O sea, con organización, no solamente con movilización, que eso es muy importante, sino también con organización. Ese es, creo que, un reto que sí tenemos que plantearnos, ¿no?, de cara a estos últimos años. O sea, sí a la movilización, pero y la organización. Porque hay muchas cosas que hay que ver, ¿no?, y que ya están a la vuelta, ¿no? ¿Cómo se van a revisar, ¿no?, los procesos, por ejemplo, de los censos, del propio proceso electoral, para que no vuelva, por ejemplo, a suceder? Los comités seccionales. Claro, o sea, hay muchas cosas pero me parece que sí, también la diferencia es que en este país muchas cosas se han abierto en los últimos años. Cosas como, por ejemplo, empezar a llamar algunas cuestiones por su nombre, ¿no? O sea, sí hay pobres en este país y sí hay una derecha. Y sí hay que rescatar los espacios públicos. Creo que hace unos años, ¿no?, eso ni siquiera estaba tan claro en el lenguaje, ¿no? Y empezar a incorporarlo y discutir de ello y que haya esta posibilidad de estar, sí, a mí me parece que sí es muy relevante. La otra parte, que ustedes estoy segura de que la conocen, ¿no?, mucho mejor que yo, sobre la propia importancia del movimiento, y sí, creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de cambio para este país, ¿no? O sea, eso es un hecho clarísimo. Porque ya no hay mucho más hacia dónde ir, eso también, estamos en una situación medio desesperada, ¿no? Ya vendimos todo lo que teníamos que vender. Y de veras el petróleo está semi-privatizado, eso de que se contuvo, bueno, uno se lo puede contar, si quieren, como, esa es mi opinión, ¿no?, como una especie de, pero ya hay una buena parte, ¿no?, de entradas y de gestión. Entonces hay que ver, o sea, ya, y cómo reconstruir, ¿no?, las bases de un país donde dice Golnick hay 80 millones sobre 110. Además, la Suprema sigue la cuestión de institucionalizar la ley. La Suprema Corte de Justicia ha aprobado los contratos privados para empresas extranjeras para la explotación de petróleo. Claro. El viernes. Entonces, pues sí, tareas hay muchas, y al menos lo que está claro es como que hay que reconstruir, ¿no? Ese es el asunto. Y sí, creo que hay que trabajar mucho con los jóvenes. Esa es la verdad, que es una generación a la que hay que incorporar a muchos procesos. Puede que en sus propios espacios que ellos tienen, ¿no?, pero sí armar estos puentes generacionales que sí son bien importantes. Y creo que nada más eso es lo que yo les tenía que contar, y les quiero dar las gracias por haberme invitado a venir aquí y compartir con ustedes. Bueno,